Hola y bienvenidos sean al primer episodio de este podcast llamado Porfirio Díaz y el Porfiriato, en donde les contaremos un poco sobre este famoso personaje en la historia de México y cómo fue el periodo de más de 30 años del cual fue protagonista, llamado Porfiriato. A lo largo del episodio nos acompañarán mis compañeros Víctor Díaz, Melissa Rodríguez, Paola May, Maffer de los Santos y su servidora Isabela Quintal, para guiarlos durante esa historia. Empecemos. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz, fue un militar y político mexicano, protagonista en numerosos conflictos en el siglo XIX y político a cargo de la nación durante más de 30 años en un periodo conocido como el Porfiriato. Nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México. Fue el sexto de los 7 hijos de María Patrona Cecilia Mori Cortés y José Faustino Díaz Orozco. En 1835 ingresó a la escuela amiga de la parroquia de Oaxaca y después al seminario tridentino, donde estudió hasta 1846, cuando se produjo la intervención estadounidense en México. Posteriormente abandonó el seminario y entró en el Instituto de Ciencias y Artes a la carrera de Leyes que no terminaría. Ahí fue alumno del propio Benito Juárez, con quien más adelante compartiría destinos políticos. En 1855 se produjo la Revolución de Ayutla, en la que tomó las armas uniéndose en la Mixteca al general José María Herrera. Así inició su carrera militar. El 22 de diciembre de 1856 fue capitán de infantería de la Guardia Nacional. Participó además en 3 guerras: la Guerra Mexicana-Estadounidense, la llamada Guerra de Reforma, en la que apoyó la causa liberal de Benito Juárez, y la Guerra Patriótica contra Maximiliano I. En 1867 no alcanzó la presidencia de México frente a Juárez, y en 1871 pronunció el Plan de la Noria en contra de las reelecciones del presidente. Sin embargo, fracasó. Después de cada derrota encabezó infructuosas rebeliones militares, mediante las que pretendía alcanzar el poder. Finalmente, en 1876 protagonizó una prolongada serie de acciones militares y creó el Plan de Tuxtepec, con el cual derrocó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, asumiendo la presidencia de la República. El Porfiriato fue una dictadura, y como tal centralizó el poder de la figura de Porfirio Díaz, cuya voluntad suplantó las garantías establecidas en la Constitución de la época, convirtiéndose en el motor y el volante del país entero. Esto fue posible porque era sumamente popular entre la clase militar, así que reformó a su antojo el ejército y subordinó a ellos a la policía federal y una policía rural, con las cuales mantuvo el orden en todo el país. Esto no impidió que hubiera rebeliones, levantamientos, protestas y conflictos, pero ninguno logró hacer tambalear el gobierno. 9 fue el número de veces que ocupó la presidencia de México. Durante su mandato, la economía de México se estabilizó y el país experimentó un desarrollo económico sin precedentes. Este invirtió capital extranjero en la explotación de los recursos mineros del país. La industria minera, la textil y otras experimentaron una gran expansión. Se construyeron vías férreas y líneas telegráficas, y el comercio exterior aumentó. Creó la Universidad Nacional y fomentó la edificación del Palacio de Bellas Artes. También el diseño de colonias como Guerrero, Vallejo, Santa María la Ribera, Roma y Juárez. Por otra parte, los inversores extranjeros agotaron gran parte de la riqueza del país. Casi todos los antiguos terrenos comunales de los indígenas pasaron a manos de un pequeño grupo de terratenientes. Se extendió la pobreza y el analfabetismo. Las consecuencias del porfiriato son dependiendo del punto de vista de cada quien. Buenas o malas. Buenas, ya que México entró a la modernidad en el ámbito económico mediante apertura a la inversión en el país capital extranjero. En lo político, el país se estabilizó en un gobierno, permitiéndose generar riqueza. Por otro lado, esa misma modernidad terminó por oprimir a los más desprotegidos.
Los grandes capitales, al amparo del gobierno, despojaron de sus riquezas a sus legítimos dueños y a cambio les dieron miseria y hambre. Aunque se generaba riqueza, esta siempre fue repartida de forma injusta. Las manifestaciones del descontento social fueron reprimidas duramente hasta que se produjo la Revolución de 1911, encabezada por Francisco I. Madero, en donde el presidente fue obligado a dimitir y abandonar el país. El 2 de julio de 1915, a la edad de 84 años, Porfirio Díaz falleció en París. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse de esa ciudad. Así es como se termina el porfiriato, amado por muchos, odiado por otros. Sinceramente, no podemos elegir un solo lado, ya que, así como trajo muchos cambios beneficiarios al país, de los cuales no seríamos lo que somos hoy en día, también hubo mucho sufrimiento innecesario e injusticia, por lo que les invitamos a reflexionar sobre esto y esperamos que hayan pasado un buen rato aquí con nosotros en este podcast llamado Porfirio Díaz y el Porfiriato. Hasta la próxima.